Ya, vamos a estudiar ahora la sucesión testamentaria. Vamos a estudiar lo que es el testamento. Lo primero es señalar que cuando hablamos de la sucesión testamentaria, el Código Civil no ha entregado un concepto de sucesión testada. Razón por la cual en doctrina se define la sucesión testada como la determinación de los asignatarios y de las asignaciones hechas por el causante mediante el testamento. Repito, la sucesión testamentaria se define señalando que consiste en la determinación de los asignatarios y de las asignaciones hechas por el causante mediante el testamento. Ese es un concepto de sucesión testamentaria. Ahora, la sucesión testamentaria se verifica mediante el testamento. Y nosotros sabemos que el testamento se define en el artículo 999 del Código Civil, señalando que el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Ese es el concepto de testamento que da el Código Civil. Ahora, demos algunas características. Número uno, es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque requiere de la sola voluntad del testador. Por eso que el testamento es un acto jurídico unilateral, requiere de la sola voluntad del testador. Número dos, segunda característica del testamento, que es un acto más o menos solemne. Es un acto más o menos solemne. Que sea más o menos solemne implica que siempre es solemne. Tercera característica del testamento, que es un acto jurídico personalísimo. Es un acto jurídico personalísimo. Y esto que sea personalísimo tiene dos consecuencias jurídicas. En primer lugar, la ley no acepta testamentos mancomunados. Y en segundo lugar, no cabe la representación jurídica, puesto que la facultad de testar es indelegable, al tenor del artículo 1004. Cuarta característica es que el testamento tiene por objeto disponer de bienes del testador. Pero ojo acá que no es la única finalidad, ya que además se pueden realizar actos de declaración. Por ejemplo, nombramiento de almacén. Sexta característica del testamento es que éste va a producir sus efectos una vez que fallezca el causante. Es la regla general, pero excepcionalmente puede producir efectos en vida del testador. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo de filiación no matrimonial. Otra característica del testamento que es esencialmente revocable. ¿Y por qué esencialmente revocable? Constituye un elemento de la esencia en cuyo caso se pueden revocar solamente las disposiciones, pero ojo acá, nunca las declaraciones, solamente las disposiciones. Y además el testamento es por regla general gratuito. Se señala por regla general, pero también puede ser a título oneroso, ¿ya? Esas son las características del testamento. Ahora veamos los requisitos del testamento. Ya hay distintos tipos de requisitos según sea si el testamento es interno, externo, etc. Lo primero, cuando hablamos de requisitos del testamento, tenemos los requisitos internos del testamento. Y cuando hablamos de requisitos internos, tiene que reunir dos. En primer lugar, tiene que haber capacidad del testador y en segundo lugar, esa voluntad debe ser libre de vicios. En caso que se omita la capacidad o la voluntad libre de vicios, la sanción es o va a ser la nulidad del testamento. Por otro lado, tenemos los requisitos externos del testamento. y en este caso, dice relación que las solemnidades varían de acuerdo o va a variar de acuerdo a la clase de testamento. En caso que se omitan, la sanción es la nulidad del testamento. Y después tenemos las disposiciones testamentarias, que en caso que se omita, solo produce la nulidad de la cláusula. Ya. Vamos con la capacidad
del testador. Vamos con el primer elemento del requisito interno del testamento, interno, que es la capacidad del testador. ¿Qué es la capacidad del testador? La regla general que todas las personas son capaces para testar, ¿cierto? Esa es como la regla general. Excepcionalmente hay personas que son incapaces para testar. Por ejemplo, y esto viene dado por el artículo 1005 del Código Civil que señala que no son hábiles para testar, número 1, derogado, 2, número 2, el impuber, número 3, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, número 4, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por debilidad u otra causa, y número 5, todo aquel que no hubiese podido expresar su voluntad claramente. ¿Ya? Esos son los que no son hábiles para otorgar testamento. Vamos con el segundo elemento del requisito interno del testamento, y es la voluntad exenta de vicios. Vamos a tomar un poquito. La voluntad en este tipo de actos jurídicos tiene mayor relevancia que otros y puede ser de los mismos vicios que señala el 1451. Recordemos que los vicios de la voluntad o el consentimiento son error, fuerza, dolo. En el caso particular de la fuerza, el artículo 1007 señala que el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Y debe reunir los requisitos de ser injusta, grave y determinante. Hay una discusión doctrinaria respecto a la sanción aplicable al testamento, si es que concurre la fuerza. Un sector de la doctrina señala que es la nulidad absoluta, ya que el artículo 1007 señala, es nulo en todas sus partes, dice el 1007. No obstante ello, la mayoría de la doctrina señala que se les aplica la regla general en materia de nulidad, que es la relativa. Cuando señala que es nulo en todas sus partes, se refiere a que se anula el testamento completo y no solo una cláusula. O sea, en el fondo, si estamos hablando de que el testamento tiene algún vicio, va a tener como consecuencia jurídica la nulidad relativa, porque se va a anular el testamento completo y no una parte, y no una cláusula. Segundo vicio del testamento es el dolo. El código no ha definido el dolo en materia testamentaria. Por ende, se le aplican las reglas generales. Pero acá hay una salvedad, ya que el testamento se trata de un acto jurídico unilateral, y al ser un acto jurídico unilateral, no puede provenir este engaño de la contraparte, sino que necesariamente tiene que ser obra de un tercero. Y el tercer vicio de la voluntad del consentimiento aplicado al testamento es el error. Tampoco el legislador ha definido el error en materia de testamento. Por ende, se le aplican las reglas generales, teniendo especial relevancia el error en el testamento, particularmente el error en la persona. ¿Ya? Esos son los requisitos del testamento. Ahora, veamos la clasificación del testamento. Y acá tenemos una o dos clasificaciones. La primera de ellas es respecto al testamento otorgado en Chile. Y respecto al testamento otorgado en Chile, sabemos que hay testamentos que van a ser solemnes, por un lado, y por otro lado van a haber testamentos menos solemnes o privilegiados. Los que son testamentos solemnes pueden hacer, a su vez, se subdividen en abierto y cerrado, por un lado, y los que son menos solemnes o privilegiados tenemos el testamento verbal, el marítimo y el militar. Eso por un lado. Luego tenemos los testamentos otorgados en el extranjero, y aquí tenemos aquellos otorgados ante la ley chilena y otorgados ante la ley extranjera. Vamos con el testamento solemne. El testamento solemne se define a partir del artículo 1008, inciso segundo. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley requiere. Y aquí tenemos testamento solemne abierto, testamento solemne cerrado. El testamento solemne abierto o nuncupativo, pero yo prefiero decirlo así, testamento abierto solemne,
Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al funcionario. Eso es el testamento solemne abierto. El testamento solemne cerrado es aquel en que el testador no hace sabedores de las disposiciones a los testigos y funcionarios. Solo expresa que está otorgando testamento. Cualquiera sea el tipo de testamento, debe cumplir con dos solemnidades. Número 1, la escrituración, y 2, la habilidad de los testigos. Sigamos. Ahora, en cuanto a la inhabilidad de los testigos, tenemos que estar al artículo 1012 del Código Civil. Y dice, no podrán ser testigos de un testamento solemne otorgados en Chile. Número 1, derogado. Número 2, los menores de 18 años. 3, los que se hallan en interdicción por causa de demencia. 4, todos los que actualmente se hallan privados de razón. 5, los ciegos. 6, los sordos. 7, los mudos. 8, los condenados, algunas de las penas designadas en el 267, número 7. 9, los amanuenses del escribano. 10, los extranjeros no domiciliados en Chile. Y 11, las personas que no entiendan el idioma del testador. Todas estas personas son inhábiles, o bien digo, no pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile. ¿Ya? Luego, por otro lado, tenemos el testamento solemne abierto. Testamento solemne abierto. Estoy un poquito congestionado, por eso estoy con esta voz. Testamento solemne abierto. ¿Qué es el testamento solemne abierto? Esto está a partir del artículo 1015, inciso primero del Código Civil. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos. ¿Cuál es la forma de otorgarse este tipo de testamento? Y aquí tenemos, ante funcionario público competente y 3 testigos, que puede ser funcionario público, puede ser el notario, el juez civil o el oficial del registro civil, y de los cuales uno debe saber leer y escribir, en cuanto a los testigos, ¿no es cierto?, de los 3. También puede ser ante 5 testigos, pero acá hablamos de instrumento privado, y de los cuales, de estos 5 testigos, 2 deben saber leer y escribir, al menos. Y en cuanto al testamento abierto, puede otorgarse en forma de protocolo o en hoja suelta. ¿Ya? Procedimiento de publicación del testamento abierto otorgado ante 5 testigos. Número 1. Fallecido el testador, se llevará el testamento ante el juez competente, el cual tiene que cerciorarse de la muerte del testador, salvo cuando se presuma. Número 1. 2. Hecho esto, el juez cita su presencia a los testigos del testamento para que reconozcan sus firmas y la del testador. Y 3. Reconocida la firma del testador y la de los testigos, el juez tiene que rubricar el testamento al principio y al fin de cada página y disponer que se protocolice en alguna notaría. Ahora, en cuanto a las declaraciones que debe contener el testamento abierto, estas se encuentran en el artículo 1016. En el testamento se expresará el nombre y apellido del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a la que pertenece, si está o no vecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviera su domicilio, su edad, las circunstancias de hallarse en su entero juicio, los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, la de los hijos habidos en cada matrimonio, etc. Se ajustarán a estas designaciones a los que respectivamente declara el testador y testigos, y se expresará asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento, y el nombre y apellido y oficio del escribano. Ahora, en cuanto al otorgamiento del testamento abierto, tiene 2 etapas. En primer lugar, la escrituración y la lectura, y por otro lado, la firma. En cuanto a la escrituración y la lectura, esto viene dado por el artículo 1017, que dice que el testamento podrá hacerse escrito, previamente escrito, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos.
¿ya? Será todo leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano, por uno de los testigos designado por el testador a este efecto. Y por firma, el artículo 1018 dice: el testamento terminará el acto por las firmas del testador y de los testigos y del escribano. Esa es la firma, segunda parte. Ahora, la regla general es que las personas pueden elegir si otorgan testamento abierto o cerrado, salvo excepción. Número 1, personas que están obligadas a otorgar testamento abierto. Y solo abierto, nunca cerrado. ¿Quiénes? El analfabeto, por ejemplo, y el ciego. Y además se agrega el sordo o sordomudo, que no puede hacer entender claramente. Personas entonces que están obligadas a otorgar testamento abierto. Son ellos tres: el analfabeto, el ciego y el sordo o sordomudo. Ahora, en cuanto al testamento del ciego, esto está en el artículo 1019. El ciego, el sordo o el sordomudo, que pueden darse a entender claramente, aunque no por escrito, solo podrán testar mancomunativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta 2 veces. La primera por el escribano funcionario y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto. Número 2. Personas que no pueden otorgar testamento abierto. Solo cerrado, nunca abierto. Y esto está en el artículo 1024. Cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado. Por ejemplo, el sordomudo solo puede darse a entender por escrito, y el extranjero, que no conociera el idioma del notario, y testigos que concurrieran al otorgamiento. Ahora, en cuanto al testamento solemne cerrado, ¿qué podemos decir acá? Este es aquel que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. Ahora, en cuanto a las etapas del otorgamiento, tenemos 3. La escrituración en la firma, la introducción de un sobre y la redacción de la carátula. Tanto detalle no pregunta. En cuanto a la nulidad del testamento, este está en el artículo 1026, que dice que el testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitieren cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno. Se ha entendido entonces que la sanción es la nulidad absoluta. En cuanto a los testamentos menos solemnes o privilegiados, esto está contenido en el artículo 1008 del Código Civil. El testamento solemne o privilegiado es aquel que pueden omitirse alguna de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas por la ley. El verbal es aquel que otorga una persona en caso de peligro inminente de vida y ante 3 testigos. El militar es aquel que se otorga en tiempo por los militares y demás individuos empleados en cuerpo de tropa. Y el marítimo es aquel que se otorga en alta mar en buques de guerra chileno. ¿Ya? Solamente eso. Ahora, en cuanto a la importancia del otorgamiento del testamento menos solemne o privilegiado, ¿qué tenemos? La caducidad, y esta puede ser verbal, número 1, 2, militar, 3, marítimo. El verbal caduca en 30 días. El militar caduca en 90 días y el marítimo en 90 días. ¿Ya? Eso es, en término muy, pero muy sucinto, lo que es el testamento. Materia que no se pregunta tanto, pero conviene al menos tener una idea general de lo que consiste el testamento. Una idea más o menos somera. Al menos tener un concepto de testamento, que hay clasificaciones del testamento, pero más allá no es una materia que se pregunte tanto. Así que eso con el testamento.